Vamos, ¿cómo están? Buen día, profesor. Buen día. Vamos a esperar que se llene. Somos 13 ahorita. Buen día, buen día. Estuve revisando la tarea de varios. Faltan uno que no me ha mandado la tarea. Hmm. Vamos a ver. Han ojeado algunos de los materiales que tengo en la plataforma de los PDF que he subido referente al tema prehispánico. Bueno, profe, yo no y se me olvidó revisarlo. Pero ya los vi y más tarde los leo. Hay unos resúmenes que son bastante cortos, como estamos comprimiendo este módulo en una semana, hay bastante que hablar de lo prehispánico, pero hay unos resúmenes muy puntuales que son bastante precisos y tienen una información bastante buena, por eso les busqué material que sea no tan largo, pues, para que lo lean y también los videos que les he sugerido allí. Esos videos son muy buenos, muy didácticos, bien explicados, ilustrativos, y con ellos se puede entender bastante el panorama prehispánico de nuestra época y de todos los hallazgos que están ocurriendo. Y para que ustedes también conozcan de las cantidades de personas que hay, de profesionales panameños que existen trabajando en estos métodos científicos, buscando respuestas, buscando todo este tipo de información que nos ayuda muchísimo a descubrir el pasado y a elaborar teorías precisas de lo que fueron las sociedades prehispánicas y de lo organizados que eran nuestros grupos humanos. Siempre nos va a sorprender el pasado. Dice Kevin que no lo ha visto, pero leyó algo en internet. Ok. Abdon tampoco. Me los leo todos, dice. Bueno, por ahí los leo. Buen día, Héctor. Buen día, Edgardo. Que saluda. Profe, ya lo que estaba comentando está en la parte de recursos, pero los videos no los encuentro. No. No, o Yo sea, nada más aparece lo que estaba diciendo de la época prehispánica. prehispánica, ¿es correcto? Los pueblos indígenas durante el siglo Panamá, historia de Panamá prehispánica y el Parque Arqueológico del Caño. Ese es el video. Correcto. Ok, vale, gracias. Ahí en recursos está todos los enlaces, cómo no. Si siempre ustedes pregunten, muchachos, porque yo estoy siempre a la orden para contestar cualquier pregunta. Y así nos vamos comunicando y es todo un éxito. Siempre que estemos comunicados va a ser un éxito. Allí hay videos de 7 minutos. No sé, subí uno larguito de 56 minutos que es súper interesante. Es casi una hora. De todas maneras, para que lo tengan en el mapa en su radar, por decirlo así. Pero hay unos videos cortos donde sale la entrevista con la doctora Julia Mayo, la antropóloga, que está haciendo los descubrimientos con su hermano. Acuérdense que los hermanos Mayo Turner son dos hermanos que están investigando, se fueron a estudiar a España, en la Complutense de Madrid, y de allá vinieron a hacer la tesis pues de su pueblo, de su tierra. Ellos son hispano-panameños, ¿no? De papá español y de ellos nacieron en Colón, son colonenses y están haciendo grandes aportes
a nuestra historia y a la comunidad científica mundial. Recuerden que cada vez que hay hallazgos de este tipo súper importantes, ahora estamos hablando solamente de una zona en la provincia de Coclé, hay muchas otras zonas más por descubrir, pero nos faltan más doctora Julia Mayo en este país. Ella no puede excavar todo el país, nada, está excavando un sector de mucha fama, de mucho renombre y con mucha información. Pero ojalá hubieran muchos otros panameños interesados o de repente los hay, pero no hay el financiamiento para cubrir ese tipo de trabajos que requiere, porque es carito, porque tienes que pagar bastante personal, utilizar tecnología, y a veces ustedes saben que los gobiernos no apoyan mucho este tipo de proyectos. Lamentablemente nuestras políticas culturales, que lo vamos a seguir hablando en todo el curso, porque es muy importante saber que las políticas culturales y de educación siempre han estado flojas en nuestra América Latina, en donde nos paremos. Unos países sí las tienen más fortalecidas que otras, pero en la mayoría hay un poco de relajación en esto de temas de investigación y de apoyo al sector cultural y educativo, y eso evita pues que haya profesionales que no den sus aportes al país, tengan que viajar, radicarse en otros países y trabajar en otras zonas. Pero todo esto puede cambiar porque han habido grandes ejemplos de países que cambiaron su perspectiva ante esta situación. Por ejemplo, Egipto cambió la perspectiva de su cultura, tampoco apostaba a nada de las pirámides, los mismos egipcios saqueaban las tumbas. Buenos días, querida. Gracias, cierran así, por favor. Los mismos egipcios saqueaban las tumbas, imagínense. Y ahora, con tanta promoción internacional, con tantos aportes y recursos que se le ha destinado a todas partes del mundo, los egipcios son los que más custodian su patrimonio. ¿Por qué hay piezas egipcias en diferentes museos del mundo? Porque los egipcios hacían negocio con el patrimonio, no solo en Panamá. Se venden huacas, se venden piezas de orfebrería, se venden no solo en Panamá, señores, eso ha pasado en muchas partes del mundo, unas con más fuerzas que otras, pero ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre? Como eso se vende muy bien en el mercado negro, ¿verdad? El mercado clandestino, se venden a veces por baratijas. Hace unos años, en la antepasada administración, creo que fue la administración Martinelli, por eso hay que ver noticias, y una de las tareas que tienen ustedes es traerme noticias, muchachos, pero más adelante se las comparto porque hay que ver noticias para estar informado. Quien está informado conoce, y quien maneja el conocimiento siempre va a tener poder para opinar y para cambiar situaciones. Por eso tenemos que estar informados. Hace 2 administraciones se perdieron 2 cañones de bronce de la costa caribeña, de los fuertes, un escándalo que los cañones que se perdieron, que no sé qué. Si ustedes van a Colón, en la zona de Portobelo y de San Lorenzo, están los sitios de defensa del Caribe, que lo vamos a ver en el módulo que sigue, cómo se diseñaron los fuertes para defender las costas panameñas de los maleantes, de los piratas. Siempre ha habido maleantería, muchachos, siempre ha habido gente que se quiere aprovechar de los demás. Entonces, como tuvimos una época de esplendor en ese sentido, donde pasaba todo el oro de América, se tenía que defender la costa caribeña y la costa pacífica. Los cañones que quedaron allí, porque tienen 300 años de estar allí, 2 se perdieron. Esos cañones ahorita mismo deben estar, no sé la cifra exacta, pero deben valer mucha plata. Solo el peso de esos cañones y el tema histórico, hay coleccionistas que por debajo van y les gusta pagar para eso. Bueno, uno lo tenían enterrado en no sé dónde, miren, ¿no? Y otro ya estaba en bodega en un puerto que ya se iba para Asia. La cosa que no sé cómo fue, vamos a hablar en buen panameño, alguien sapió y se cayó el negocio. Y dieron con la gente y rescataron los cañones, y el otro cantó que estaba enterrado en no sé dónde y sacaron, y efectivamente estaba el cañón, y bueno, volvieron a ubicar los cañones. Pero eso ocurre cuando tú crees que te vas a hacer rico vendiendo la historia de tu país o robándole a los demás, o 1000 malas mañas que existen en este mundo. Entonces eso ocurría con los iraníes, con los egipcios, con muchas culturas que vendieron su patrimonio a los grandes museos de Europa. Por ejemplo, en el Louvre están
piezas valiosas, hay una colección valiosa de Egipto, de egiptología, ¿verdad? Igual en el Museo de Berlín hay piezas egipcias, en el Museo de Londres también hay piezas egipcias. Entonces, todo eso fueron que en los siglos XIX y principios del XX había un mercado, miren, qué red más fuerte en donde se manejaban este tipo de contrabando de piezas de alto valor, pero poco a poco la promoción cultural, la educación de los mismos pueblos se comenzó a fortalecer. Por eso la educación, como decía nuestro expresidente Belisario Porras, la educación es la más barata defensa de una nación. Usted defiende su nación cuando usted está educado, sin armas. Se educó la gente en Irán, se educó la gente sobre todo en Egipto, estudiaron, la gente creó conciencia, el que no pudo estudiar se hizo a un lado porque el mismo pueblo egipcio se comenzó a unir para cuidar sus tesoros. Ahora están luchando para que Berlín le regrese a Egipto, al Cairo, las piezas valiosas que vendieron, sepa Dios quién, en épocas pasadas, hace más de 100 años. Berlín no quiere porque Berlín le representa un alto nivel turístico y grandes atractivos, y sus museos pueden pues caer o tener un bajón si regresan esas piezas al Cairo, pero el Cairo está exigiendo, el gobierno del Cairo y el pueblo y muchas negociaciones muy pacíficas, ¿no? Muy diplomáticas, para que regresen los tesoros a Egipto. De hecho, ahorita mismo, no sé en pandemia cómo estarán, debo revisar las noticias para enterarme, porque ahorita mismo están construyendo en Egipto el museo más grande de la tierra, dedicado a una civilización. Es una mega obra. Está a 2 kilómetros o 3, por ahí aproximadamente, de las pirámides de Giza, y va a guardar toda la colección hasta el momento descubierta, que es de incalculable valor, porque el actual museo egipcio se quedó chico, aparte de la afluencia de turistas y de visitantes que tiene, y los grandes aportes de arqueología y de egiptología que ha dado al mundo. Entonces ahorita se está construyendo esa mega obra. Tenemos que ir, muchachos, cuando pase la pandemia, nos vamos para el Cairo a conocer el nuevo museo. Eso es un plan que tengo con mis estudiantes de arquitectura, y ustedes, si se quieren sumar, por supuesto, que se pueden sumar a ese viaje fascinante que podemos hacer al norte de África, entre otras naciones que están por ahí, obviamente, para que conozcamos esas grandes maravillas. Entonces, vieron cómo la educación va cambiando el panorama de las personas, y el que era tu enemigo, que te saqueaba, hoy es el que te cuida tus tesoros, porque encontró que en el turismo, que en esa afluencia de personas de muy alto nivel, que llega a Egipto a consumir en un restaurante, en un hotel, en el transporte, en tantas cosas, te aporta más que saqueando una tumba y te gastas la plata y se acabó la plata, y se acabó la tumba, se acabó la momia y se acabó todo lo que vendían. Ahora, exhibiéndolo allí, hay un atractivo permanente y una ganancia permanente para el pueblo egipcio en cuanto a las divisas que genera tener este atractivo turístico, cultural y educativo, académico, que representa ganancias al pueblo egipcio, ganancias económicas, aparte del orgullo del pueblo egipcio que venera ahora y le da mucho valor a ese, como la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Entonces ahora pues ellos han transformado su mentalidad, y las nuevas generaciones ahora cooperan, qué buena noticia, cooperan para que se cuiden los sitios arqueológicos y cada descubrimiento sea cuidado. Así que sí se puede sanear la mentalidad de nuestros pueblos. ¿Que demora? Sí demora, como todo en la vida. Cuando usted encuentra algo, cuando usted está sucio, usted se baña y demora por quitarse la mugre, sí, pero se la quita. Así que no hay nada que no se pueda hacer con educación. La educación es un baño que alivia muchos males. Por eso hay que educarnos, muchachos, para ver y entender el contexto de las cosas y poder transformar vidas y transformar realidades en positivo, ¿no? Le iba a comentar que esta realidad, nosotros solemos mucho acusar a nuestros pueblos, acusarnos. Sí, hay que estar ojo con este tipo de situaciones que no nos gustan, pero no nos quedemos solo en la acusación, ¿eh?
Hay que proponer, hacer cosas y para eso estamos aquí educándonos, para saber de la historia, conocer sus valores. Por eso es que el objetivo de esta materia es valorar, y siempre se lo voy a repetir, los hechos históricos que formaron parte de lo que somos hoy como nación y como pueblo. Igual a los que son extranjeros, ustedes tienen que valorar la historia de sus países locales y de los países donde viajan o donde viven. Toda la historia del mundo hay que valorarla y respetar esas expresiones que tiene cada pueblo. Al nosotros valorar y respetar, ya estamos aportando, señores. Ya estamos aportando cuando le damos ese paso. Sí, pero no se preocupe. Cuando le damos ese gran valor a las cosas que tiene las culturas y que nos hace mejor persona y mejores seres humanos. Siempre recordemos que la cultura es la mayor expresión del ser humano en todos los tipos de expresiones. Siempre el ser humano manifiesta a través del arte, a través de la estética, un lenguaje, ideas, religión, política, sacrificio, modo de vida. Y ese tipo de expresiones tenemos que respetarla porque eso era lo que pensaban nuestros antepasados. Esa era su forma de comunicarse y su forma de expresar su sentir. Entonces, conociendo nosotros ese tipo de realidad, podemos entender el contexto del pasado. No veamos la historia como algo que ya pasó. Pues sí, puede que haya pasado la historia, pero todavía sigue influyendo en nosotros. Nosotros todavía conocemos el chocolate gracias a los indígenas. Hoy vamos a hablar, señores, yo sé que tenemos el vocabulario por resolver, pero como tips chéveres de la historia, porque hay que hacer la materia chévere, nuestros primeros pobladores y de todo el continente, obviamente estamos en Panamá, pero para que tengamos una cosmovisión un poco más amplia, lo que se daba en Panamá era muy similar a lo que se daba en el resto del continente, sobre todo en nuestras zonas tropicales, en donde habían cultivos, todavía hay cultivos nativos de nuestra América. El mundo conoce el chocolate gracias a nuestros indígenas, señores. No hay nada mejor que el chocolate, ¿verdad? Para muchos, ¿no? Para los que les gusta ese gran producto, porque el cacao es de América. El cacao es de América y nosotros debemos sentirnos orgullosos que el mundo come chocolate gracias a nuestro continente, porque aquí germina el cacao. El cacao llegó a valer más que el oro, señor. Y a los venezolanos que sepan que uno de los principales productores en la época colonial de cacao fue Venezuela. Punta Paria, si la conocen, fue una de las los grandes tesoros de la corona española, cuando los aborígenes de esa zona pues dieron a conocer al colono español, al europeo, este gran producto nativo de nuestra América. Y en toda nuestra América se consumía el cacao antes que llegaran los españoles. ¿Ustedes sabían que los indígenas comían helado? Pues sépanlo, señores. En México se comía helado antes de que llegara Hernán Cortés, a México. Y si no lo sabían, apréndanlo aquí. Por eso el mexicano todavía al helado le dice nieve, porque en invierno, acuérdense que México está entre un valle de picos elevados y de nevados, ¿no? Tiene nieve. Y en México, en épocas de invierno, se consumía el helado con distintos sabores de frutas, mezclaban las frutas con la nieve y ya tenían un proceso de fabricación y el pueblo comía helado, imagínense, y nosotros creyendo que nosotros somos lo máximo porque comemos, hoy degustamos de exquisitos productos fríos y calientes y ya los mexicanos comían helado, los aztecas. Así que para que sepan que comían helado y comían chocolate. Otra cosa que es importante conocer, porque la gastronomía habla mucho de quiénes somos, es que el mundo cambió cuando el español descubrió un producto que hoy puede que no esté fuera de nuestra dieta, que es la papa. La papa cambió la gastronomía mundial y la papa es americana. Y hoy es la base de la comida de muchos países en el mundo, inclusive los países del norte, que no tienen nada que ver con nuestro pasado indígena, y de Europa. Polonia, por ejemplo, consume muchísima papa, uno de los países con más consumos de papa en la región centroeuropea. Entonces, el mundo conoce la papa y hay cantidad de variedades de papa.
no sé si me equivoque, pero hay más de 30 variedades de papa en el Perú. Sobre todo la papa es un producto de tierras altas andinas. Y ese gran descubrimiento cambia la gastronomía mundial y el europeo comienza pues a incluirla dentro de su menú. Así que los indígenas comían muy buenos, muchachos. Productos importados que a veces nosotros creemos que son muy latinoamericanos y nos vamos a desengañar. El guineo, plátano, cambur, como le llamen en todos los países, no es de América. El limón, la naranja y los cítricos no es de América. El arroz no es de América. Esos productos no son de aquí. Son parte de aquí ahora y que los comemos, son tradiciones. La lenteja no es de América. Eso es de la India. El café no es de América. Vino de África y de zonas de Arabia, Isla Arabia. Entonces son productos que ellos también nos trajeron y que hoy forman parte de la gastronomía típica o tradicional. Acuérdense que no es lo mismo autóctono que tradicional. Tradicional es lo que se hace costumbre, por muy repetido, ¿verdad? La harina, no es de aquí, si el trigo no era de aquí, el trigo lo trajeron ellos y pegó aquí en América y bueno, terminó que bien, se cultivaba entonces el trigo. Productos nuevos. Pero nosotros también enriquecimos la cocina europea, por eso que hubo ese intercambio. El aguacate, la piña, ellos estaban asombrados con las frutas de nosotros que son así grandotas. Las frutas de América son grandes, el cacao es grande, los mangos de aquí son grandes. Y de repente en otros países, o el español que vino y el portugués y francés, sus frutas son más chiquititas, ¿no? La fresita, la cerecita, entonces veían que nuestras frutas eran gigantes. Y estaban muy fascinados con la cantidad de fruta. Y la piña, que es la reina, la fruta reina, cuentan los cronistas que cuando la reina Isabel probó la piña, se quiso volver loca del gran placer, del gran sabor que le causaba la piña. Aparte que la piña tiene una coronita y le pusieron la fruta reina o la fruta de la reina porque era la favorita de la reina Isabel de España, Isabel la Católica, quien financió el viaje de Cristóbal Colón a América, ¿no? Sin saber con qué se iban a encontrar. Entonces, Isabel comió la piña y ya la corona española quería tenerle la piña, el huerto de piña para la reina Isabel. Nada más que la piña ya pega en cierta época del año. Acá todo el año casi está. Vayan a Chorrera y se encuentran las piñas más sabrosas de Panamá, según nuestros consumidores, ¿no? Chorrera es muy famosa por su piña, sobre todo el área de Sanguenga, por los que no conocen. Chorrera tiene un muy buen clima y una muy buena tierra para el cultivo de piña. Sí, Héctor, el arroz es asiático, correcto. La piña también se utilizaba como decoración, Kevin. Sí, gracias por sus aportes, viviendo en el chat. El marañón sí es de aquí, Francisco, sí, el marañón es nativo de América. El marañón, la piña, el aguacate americano, por supuesto. Los mangos, por supuesto, también. Hay cantidad de fruta. Nosotros tenemos más fruta que solo en la Amazonia, imagínense, hay frutas que ni se han descubierto. Pixbae, el coco, la variedad de coco que hay, pues no es solamente hay un tipo de coco, hay muchos tipos de palmera. El corozo, que son esos ramos que botan la palmera, las semillas esas, no sé si conocen. Los corozos, y ustedes no comen nada de eso, porque ustedes muy poco van al campo. Nosotros que nos criamos en el campo sabemos que es corozo. Me imagino que ustedes no saben qué es un corozo, pero deben saberlo. Vayan al mercado y vayan y vean la cantidad de fruta que hay. El gato sí sabe, dice, qué bueno. La yuca, eso es panameño. Usted cuando ve el sancocho de gallina, digo, la sopa de res, que le ve, bueno, ahora antes de hablar de la sopa de res, voy a mencionar un producto que va en la sopa de res, que es la base de la comida americana, que es, ¿quién sabe cuál es el producto rey de la comida americana? El que más se utiliza en toda nuestra América, que no falta. ¿Quién sabe cuál es? El culantro. Bueno, el culantro sí, pero hay una que es la base. Culantro para guisar. No es el arroz. El tomate sí es de aquí también de América. Francisco, claro que sí. Pero quién sabe cuál es la base de la comida americana, de nuestros indígenas y de hoy todavía que se usa muchísimo. Hoy se come después del arroz. Después del arroz, ¿qué es lo que más se come en nuestros países? Ni mencionen trigo porque eso no es de aquí. ¿Qué es pollo? Pan, no.
el pollo no es de aquí. El maíz, Héctor, exactamente, ganó Héctor. El maíz, claro que sí. Señores, aquí hay maíz, hay de todo, hay empanada, hay bollo, hay tamal, hay tortilla de toporte, de tortilla, tortilla frita, de todo. Imagínense la cantidad de maíz que comemos los panameños y que comen en Colombia y en México y en Venezuela, porque el maíz es la base de la comida, o sea, la base, tú lo que le acompaña es lo otro, pero la base es el maíz, es la base de la comida latinoamericana. Entonces, cuando usted ve la sopa de res, el caldo de res que hacemos, usted le ve la mazorca de maíz y la yuca, usted diga, ahí está la América indígena. ¿Por qué les cuento que la res, la vaca, no es de América? El pollo no es de América, ni las ovejas, ni el cerdo, ni los caballos. Aquí no había nada de eso. No había animales de carga, solo la llama y allá en la zona andina. Acá abajo nosotros, la costa americana no tenía animales de carga y el trópico. En la zona andina estaba la llama, que es grandecita, es familia de los camellos. Y la usaban para cargar, pero en el resto no había. Los españoles trajeron esas carnes, ¿no? Entonces, el español nos trajo la res con el caldo, muy, muy español, y le gusta hacer sopa. Ya le dio hambre a Catiusca, a mí también. ¿Y qué hizo la América? Le echó sus productos. Usted ve el sancocho o la sopa de pollo, que el pollo lo trajeron ellos también, los europeos, y usted ve la yuca, el culantro y el maíz, y usted dice, aquí está Panamá, aquí está América. Porque esos son nuestros productos que se combinaron con el producto español. Ahí es donde viene ese sincretismo racial y esa mezcla que hasta en la comida nos mezclamos, ¿no? Entonces, es increíble cómo hasta en la comida vemos la fusión de culturas y más allá del lenguaje o de la vestimenta, la comida habla mucho de nuestros pueblos, ¿no? ¿Qué consumía? Me preguntan ustedes. Entonces, si no había carne de res que consumía, había mucha carne aquí en América. Nuestras selvas están llenas de carne, venado, cantidad de tipos de conejos o roedores grandes, los conejillos esos que se llaman ñeque o conejo pintado o conejo muleto, que se consumía mucho. La carne de venado, que es tipo carne de res. El saíno, que es un tipo de cerdo, pero de América. El cerdo criollo que conocemos no era del continente. Y cantidad de aves y, por supuesto, todos los mariscos del mundo. Todos los mariscos del mundo lo comían. Todas nuestras costas están llenas de riquezas, tanto el Caribe como el Pacífico. Así que nuestros indígenas comían mariscos, señores. Cantidad de el chivo, María, el chivo vino de España también. Y el conejo, hay unos tipos de conejos que son de aquí. Entonces, sí comían bueno los indígenas, claro que comían bueno. Y utilizaban el maíz, le rendían hasta tributo al maíz, las distintas culturas, por ser un producto que era tan valioso para ellos, las grandes cosechas de nuestros indígenas. Entonces, importante ver ese contexto gastronómico que habla mucho de nuestra cocina latinoamericana y de nuestra identidad como pueblo panameño, como pueblo latinoamericano. El rey de la comida, el maíz, lo demás era complemento, pero siempre hubo maíz en nuestras cocinas y nuestros fogones y sigue habiendo maíz todavía. Así que cuando se coman un tamal, cuando se coman un bollo, un chicheme, algo, ustedes ya saben que hay tanto América completa, América nativa, y no hay, ese es un producto auténtico, autóctono. No es lo mismo que auténtico, que típico o tradicional. Hay cosas tradicionales. El Halloween se ha vuelto tradición y eso no es de aquí, eso no nace aquí. Pero por ser repetitivo se vuelve el tradicional. Pero no es auténtico de Panamá ni de América Latina. Entonces, cuando vemos la lenteja, adivinen dónde viene la lenteja ahorita. Los panameños importamos lentejas de Canadá, por lo general, es el mercado que nos queda cerca y la lenteja viene de Canadá. Pero uno cree que el arroz con lenteja y carne frita es un plato típico y puede ser que sea un plato tradicional, pero el arroz es chino, es de Asia. La lenteja viene de Canadá. Profe, pero usted va a buscar hasta en la misma web, Ajá. las páginas en la misma web de internet. Ajá. Usted busca platos típicos de Panamá, profesor, sale el sancocho, el arroz
con poroto, rabito, sale, o sea, salen unas cantidades de cosas que ahora estoy confundida porque no sé cuál es mi plato típico. No, no se confunda. Tenemos que conocer qué productos llegaron de afuera y qué productos eran de América, ¿verdad? ¿Qué es lo que los hace original? La forma de preparación. ¿Cómo mezclamos nosotros? ¿Por qué en España no se come el cerdo como se come en Panamá? Porque acá hubo otra forma de preparar. Eso es lo que nosotros le dimos el giro y esa originalidad. ¿Por qué la tortilla en Venezuela no es igual que la tortilla en Panamá? Y tortilla es tortilla, pero el venezolano, el colombiano, el mexicano tiene una forma diferente de preparar. Allí está lo típico, allí está lo tradicional, allí está tu sello personalizado de lo que es tu forma de expresarte. Eso es como tu nombre y apellido. Tú le pusiste tu sello, es como los diseñadores de moda. Blusa es blusa, pero tú hiciste una blusa diferente que la mía. Jacket es jacket, pero yo le puse tal cosa y por eso se distingue del otro. O sea, los productos vinieron del continente europeo y los que estaban en el continente americano se fusionan y la sazón que le puso el panameño. Eso es lo que yo estoy entendiendo. El arroz viene de Asia, pero al llegar acá se cocinó de una manera y se hizo típico de cada país. Pero el origen es correcto. No podemos confundir el origen exactamente, compañero Abdon. El origen es uno, pero lo que tú le pones es otro. Nosotros no hacemos el arroz como los chinos. Cuando queremos comer arroz chino, se hace al estilo chino. Pero cuando queremos el arroz con pollo no se hace al estilo chino, ni el arroz blanco para mezclarlo con y arroz con culantro, y arroz con maíz, y hacemos arroz con vegetales, y arroz con puerco, y arroz con pollo, y arroz con miles de arroces. Y el guacho de rabito tiene arroz. Y eso a un chino nunca se le ocurrió. ¿Cómo? Tal cual, tal cual. Y en Colombia, cuando viajé hace poquito, el arroz lo fríen y lo hacen así blanco, frito. Entonces es como cuestión de cada país también, sí, porque al momento de probarlo sabe distinto. Correcto, por la sazón que le da el colombiano en esa zona. Inclusive hay regiones de Colombia que cocinan diferentes el arroz. Aquí en la costa caribeña le ponen coco al arroz. Hacemos también arroz con guandú y coco o arroz con guandú solo. ¿Verdad? En la costa pacífica no se consume el arroz con coco, eso es de la costa caribeña panameña. Por lo general, ¿no? Si tú le quieres ya poner claro, como ya conocimos esos sabores, por ejemplo, yo soy originario de la costa pacífica, pero me encanta el arroz con coco, pero no es tradicional de la provincia de Los Santos, por ejemplo, hacer un arroz con coco. No, eso es más de Colón y Bocas del Toro. La fusión esa de la fruta, del aceite de coco, con la leche del coco, echársela al arroz. Esos productos entonces fueron, esa originalidad se la puso el panameño, ese sello original, con productos que vinieron de afuera o con productos que son nativos de nuestro país. Por eso, sí, el sancocho es panameño, por supuesto que sí. Astrid, y el guacho de rabito, eso es panameño, por supuesto, porque ¿a quién se le ocurre hacer un guacho de rabito? A nosotros. Usted me puso el arroz, me puso el puerco, y yo hice una mezcolanza buenísima. Y seguramente un argentino hizo otra cosa, y el cubano hizo otra cosa con los mismos ingredientes. O sea que el resultado es el mismo, es diferente y tiene nuestro sello de panameñidad. Si les gusta el arroz con coco y guandú, el sancocho santeño nada más lleva ñame. Estamos hablando mucho de comida, muchachos, vamos a entrar en el cuestionario. El sancocho a veces le ponen zanahoria, no sé qué, mucha legumbre, eso como más sopa, ¿no? Se enriquece. Pero el sancocho tradicional santeño es el pollo, culantro y ñame. Si le pone otros aderezos para sazonarlo, como el ajo y un poquito de orégano, pero no lleva ninguna verdura, solo ñame. Y allí es donde está el secreto, que con poco sabe mucho. Todos tenemos hambre ya, profe. ¿Verdad que sí? Debemos de hacer un desayuno un día folclórico. Ya Diana está llena. Bueno, no nos olvidemos que la personalidad de nuestros indígenas y de nuestros países está muy reflejada en la comida. Y así como está reflejada en la comida, también está reflejada en su elemento arquitectónico. La arquitectura es una de las más reveladoras imágenes que pueden hablar de un pueblo, y nosotros tenemos
también que nuestros indígenas, pueden ver la pantalla, estoy compartiendo un material. Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profesor. Hay unas particularidades en la arquitectura de nuestros indígenas, según dónde estén ubicados. Los indígenas de costa, los indígenas de montaña. No es lo mismo los indígenas del Gunayala, que viven a orilla del mar, a los indígenas que viven en el Darién o en las montañas de Veragua y Chiriquí, que tienen climas húmedos y tienen un contacto con la selva y, por supuesto, con la fauna de la selva. Los indígenas que viven en la selva, en las montañas, cerca de selva, tienden a alejar sus casas del suelo en una forma bastante notoria. Hacen no sé si de la imagen se hace notar, pero queda como un sótano o queda como una planta baja. Ellos tienen una casa literalmente de 2 pisos y tan bien distribuida como las casas actuales modernas. El sentido arquitectónico es el mismo. Abajo tienen su área de cocina. Usted va a una casa de 2 pisos y la cocina no está en la planta alta, porque la lógica indica que la cocina debe estar abajo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, abajo está la cocina, los lugares de trabajo y de estar, y arriba están los dormitorios. Tal cual una casa de estas barriadas famosas o no famosas, pero con la distribución que estudiamos los arquitectos y los indígenas. Estos no fueron nunca a una escuela de arquitectura, pero sabían construir y sabían darle sentido a los espacios, porque el sentido común, obviamente. Así que tenemos, por ejemplo, que observar detenidamente que hay diferencias de los indígenas de costa con los indígenas que viven en la montaña. Abajo hay un dibujo, un grabado de la época colonial que se encuentra presente en muchos libros de historia, en donde el español ilustraba cómo era la arquitectura en ese tiempo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿No hay preguntas? Bueno, las casas de nuestros indígenas de costa sí están asentadas en el suelo. En Gunayala ustedes pueden observar que como el español encontró primero costa, se encontró con casas cimentadas en el piso y las personas viven en una casa de una planta. En la montaña, también por los peligros de los animales, los indígenas han explicado que el jaguar, sobre todo, el jaguar sube y en las noches, cuando no están en guardia, obviamente se duerme, el jaguar puede subir y comerse a los niños y morder a alguien. Imagínense un tigrillo de eso encima de uno a las 3 de la mañana. A nadie le gustaría que te aruñen a esa hora. Entonces los señores indígenas decían, aquí hay que subirlo, aquí hay que tener una distancia separada del piso porque hay peligros en la noche. En la noche sale mucho animal a cazar. Y las serpientes también. Entonces, esta escalerita que vemos aquí, hay una escalerita de palo, de madera, aquí va un niño subiendo. Esta escalera se mueve. Ella se sube en la noche y no queda acceso alguno para subir a la planta alta. Ellos la guardan y la esconden allá arriba. Y en la mañana, el dueño de la casa vuelve y la pone para ya bajar a los oficios cotidianos. Aquí también se ve la escalerita. Y eso ocurre en muchos pueblos de nuestras selvas, desde el sur de México hasta nuestras selvas tropicales en Sudamérica, Colombia, Perú, la Amazonia, ¿no? Y en toda esta región en donde se tiene mucho contacto con la selva. En orillas de mar también hay palafitos o casas a borde de río o de costa que tienen también la estructura montada, o los que están un poquito más alejados del borde del agua, de la baja mar o donde rompe la ola, sí se asientan exactamente en el suelo. Y los materiales de confección son materiales vegetales en su totalidad.
No hay materiales industriales. Creo que nada más el clavo es lo más industrial que pueden tener. Pero el techo es de pencas de palma, aquí vemos, muy bien hechos. Esos techos, uno los ve espelucados y pobrecitos o lo que fue, pero son techos muy funcionales que por siglos han sido la materia prima de los indígenas y tienen una manera de colocación extraordinaria y tiene sus trucos. Esos techos van amarrados con fibras vegetales, porque ellos hacen un tejido que no deja que el agua penetre. Aparte que si ustedes ven la inclinación, podemos ver la imagen de la izquierda, la inclinación y la pendiente, cuando nosotros los arquitectos vamos a techar una casa o una edificación, sacamos la pendiente. Miren la pendiente de este techo, es una pendiente muy fuerte. Por lo general, hoy con los materiales que tenemos, utilizamos pendientes de 30 y de 45 grados. Esto está muchísimo más inclinado que 30 y 45 grados. Son muy, muy pendientes para poder que el agua no se empose en la fibra vegetal y pueda escurrir de manera natural por gravedad. Y cuando están estos aguaceros bien plantados, estos techos cumplen su función porque rara vez hay gotera adentro. Por eso que los que van a construir estas casas son expertos en este techo. Entonces, el techo baja tanto que se convierte en las paredes superiores de la parte de arriba de la casa. Y se mantiene como una zona de cerramiento y de abrigo, ¿verdad? Porque es la zona privada de la familia que en las noches sube a descansar en la parte alta. Y el resto es madera o bambú o cañazas derivados del bambú de un espesor más pequeño, en donde se hace pues el cerramiento de algunas casas. Los indígenas del Darién, por lo general, mantienen sus casas abiertas. Los indígenas Kuna mantienen sus casas totalmente cerradas, con ventanitas. El indígena del Darién tiene más, esta es otra característica, tiene sus casas mucho más abiertas a la selva, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto también es bueno ver cómo la arquitectura ha influido en nuestras etnias y cómo nosotros lo podemos diferenciar de una cultura de la otra. Cómo han sabido también adaptarse a la naturaleza, a la topografía, a la costa, a la cercanía de los ríos. También es muy valioso reconocer la capacidad de adaptación de estos indígenas a condiciones que hoy nosotros a muchos nos costaría vivir en las zonas donde ellos viven, porque pues no tenemos esas condiciones que tienen muchos indígenas, ¿verdad? Yo voy a una selva y yo creo que no demoro ni una noche si acaso, me vengo de una vez para la ciudad, porque no estoy adaptado. Y ellos conocen y guardan secretos. Si un solo mosquito acaba con uno, así mismo. ¿Qué bruja, Astrid? Dice profe, ¿y la bruja? ¿Cuál es la bruja? Astrid te ha preguntado por una bruja. Yo no sé de esas cosas, esas artes, yo no sé de eso. Hechizo. Bueno, vamos con el cuestionario. A ver con qué se encontraron en el cuestionario. Quiero saber, Osvaldo, ¿qué te encontraste en el cuestionario? Que estás muy reído. Prof, las preguntas. Sí, dime una, pues la primera, comienza tú. Ok, ya se lo busco y se lo... Es que estoy en el celular, ya lo abro. Dale, búscalo y nos cuentas a ver qué te encontraste en el cuestionario. Y vayan preparando todos ustedes las preguntas porque les voy a hacer preguntas. Ok. El resto que vaya preparando el cuestionario y lo tengan a mano para ver qué encontraron en sus investigaciones. ¿Qué es un istmo? Ajá. Es la primera pregunta. Es una franja estrecha de tierra que une a través del mar dos áreas mayores de tierra, en general con orillas a ambos lados. Es correcto. El istmo es una franja de tierra delgada que une dos masas o dos zonas más grandes, ¿no? Por ejemplo, el istmo de Panamá, que es estrechito y es un eslabón pequeñito que une dos masas continentales, el norte con el sur.
Eso es un istmo. ¿Por qué? Les mandé a preguntar esto porque a veces no damos con que a nosotros nos llamaban el istmo de Panamá, porque tenemos esa característica, sobre todo en los países de la región, nosotros somos un istmo, como cuando dicen la isla de Cuba. Cuba es una isla, la isla del encanto, Puerto Rico. Bueno, ahí se destaca el accidente geográfico, la característica de la zona puertorriqueña. Es una isla. Entonces nosotros somos el istmo de Panamá, así como Puerto Rico es la isla de Puerto Rico o la isla de Cuba. Es una característica geográfica que se le une al nombre de nuestro país. Gracias, Osvaldo. De nada, profe. ¿Quién más tiene alguna? ¿Un voluntario por ahí? La segunda. Yo, profesor. Ajá. Vamos a una chica aquí. Dale chance, Esteban. Ajá. Bueno, la número 2 es, ¿qué es una vertiente y cuántas tiene el Istmo de Panamá? Ajá. Entonces, bueno, una vertiente es un declive o un lugar por donde corre el agua. Suele tratarse de una superficie topográfica inclinada que se encuentra entre puntos altos, como cimas o crestas, y bajos. En Panamá tiene cerca de 500 ríos que desaguan en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Sus ríos nacen en la Cordillera Central, la Cordillera de San Blas, serranías del Darién y Azuero. Y en Panamá tenemos dos vertientes, que sería la vertiente del Caribe y la vertiente del Pacífico. Muy bien, correcto. Esteban, ¿tenías alguna otra definición de vertiente? Cuéntanos a ver qué encontraste en esa pregunta. No, igual parecida de la compañera. La compañera tiene un poquito más de información solamente, más detallada. Gracias. Ok, entonces quedamos claros que Panamá tiene dos vertientes donde vierte el agua de los ríos, ¿verdad? La vertiente del Pacífico y la vertiente del Caribe. Por ser un istmo, los ríos que bajan de la cordillera central bajan en las dos direcciones, hacia los dos mares. Privilegio que tenemos los panameños, privilegio geográfico y natural que atesoramos los panameños. Acuérdense que los panameños tenemos más que los edificios altos que nos llenan de mucho orgullo y que Punta Pacífico, eso no es de nosotros, eso es de un sector de la población, pero la naturaleza sí es de nosotros. Entonces presumamos más lo que Dios nos regaló. El tener dos vertientes, eso no lo tiene casi nadie, señor, en el mundo, y lo tiene Panamá. Y usted puede cruzar de un océano a otro en un momentito. Eso no lo tiene Panamá. Fascinante. Entonces, eso sí es un orgullo para nosotros de haber emergido de último y haber hecho el eslabón de que unió el norte con el sur y esa costilla, esa columna vertebral que se llama Cordillera Central, pasa por el centro del istmo, montañas de más de 3.000 y pico de metros de altura, y allá arriba nacen hermosos ríos que bañan las llanuras de la costa pacífica y las zonas bajas del Caribe. Entonces, son privilegios naturales que tenemos que tener presente y por eso les mandé a buscar. ¿Por qué? Porque hay indígenas en la vertiente del Caribe y hay indígenas en la vertiente del Pacífico. Y hay grupos humanos en la vertiente del Caribe que no son indígenas y hay grupos humanos que no son indígenas también en la vertiente del Pacífico. Entonces, cuando hablamos de vertiente, para estar ubicados en el mapa, muchachos, del istmo de Panamá en las vertientes. Entonces, cuando vamos a estar tratando distintos temas, esto es un tema de ubicación. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Ya sabemos que en la vertiente del Caribe o la vertiente del Pacífico, hablando con términos que son términos académicos que debemos manejar dentro del curso. Entonces, bueno, un orgullo que tenemos los panameños de tener esos dos océanos cerquititas y que son unidos por 3 tipos de vías. ¿Alguien sabe? No lo pregunté en el cuestionario, pero ¿alguien sabe cuáles son los 3 tipos de vías que unen los dos océanos? El canal de Panamá. Exacto. ¿Y cuál El es más? canal de Indonesia. No, nosotros. Indonesia no tiene nada que ver con Panamá. El canal de Panamá. O sea, aquí en nuestro istmo. Claro, en nuestro istmo. El ferrocarril, profesor. El ferrocarril, correcto. Y falta una.
¿Cómo se llega de Panamá a Colón? El puente, profe. No, el puente es para cruzar de una ribera a la otra del canal. La carretera transísmica, Héctor, exactamente. La carretera trans es trans a través. Ísmica del istmo. ¿Verdad? Trans es a través. Porque estamos atravesando el istmo. Entonces, la carretera transísmica es única en el mundo. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener uno de los pocos países del mundo que tienen una carretera que lleva el nombre del Libertador, por si no lo sabían. Nuestra carretera que los dos océanos lleva el nombre de Simón Bolívar. Por eso la vía transísmica en la ciudad de Panamá se llama la vía transísmica o Simón Bolívar. Una carretera que une los dos océanos, que va desde el Pacífico y termina en la ciudad de Colón. Entonces, para los que no hay, los venezolanos, ¿ves? La carretera que une los dos océanos se llama Simón Bolívar, aquí en Panamá. Entonces, para los que no sabían, transísmica es la unión de dos términos, trans a través, ísmica, istmo, o sea, a través del istmo, la carretera que atraviesa el istmo. Y podemos llegar a ambas zonas de costa pacífica y costa caribeña por medio de la carretera transísmica, por medio del ferrocarril o por medio del canal de Panamá. Tenemos 3 vías para atravesar el istmo de Panamá de forma transversal. De forma longitudinal es de Costa Rica hasta Colombia. Longitudinal significa a lo largo, ¿verdad? De Costa Rica a Colombia, de la frontera con Paso Canoas en Chiriquí hacia la frontera allá en Jaque y en los pueblos ya aborígenes que limitan con el Chocó en Colombia. Ya eso es longitudinal, que es la carretera panamericana que va desde el Darién hasta el Polo Norte. No se ha podido conectar con el Polo Sur porque existe un elemento natural que se conoce como el tapón del Darién. El tapón del Darién es esa selva espesa que no se puede atravesar por ninguna manera. Ya hay que agarrar una lanchita y se va hasta los puertos de la costa pacífica, de la costa caribeña colombiana, porque Darién es un bloque natural que nos ha prevenido de muchas enfermedades como la fiebre aftosa, que solamente se da en América del Sur y no ha pasado a América del Norte, porque la barrera selvática que hay allí no permite que ese mal suba al hemisferio norte, por si no lo sabían. Así que nuestra posición geográfica, cuando hablan que es nuestro mayor recurso, ya saben ustedes por qué nuestro mayor recurso, nuestra posición geográfica. Datos interesantísimos del Istmo de Panamá. ¿Qué es un tapón, Francisco? Un tapón es una barrera. Dice tapón cuando tú tapas algo y bloqueas algo, una salida. Aquí en Panamá se le llama tapón a algo que bloquea una salida. Bueno, se le conoce como tapón del Darién en manera internacional o manera, ya se ha internacionalizado este término. Ah, qué buen tapón. Así es, muy bueno. El cerramiento de esa barrera no ha permitido pues que pasen enfermedades y del norte hacia el sur tampoco. Así que es muy bueno esa barrera. Por eso hay muchos grupos ecológicos y científicos que no están de acuerdo con abrir una carretera que comunique con Colombia. Porque aparte del desastre natural, se va llenando eso de pueblitos ahí, se va contaminando la zona y yo no estoy de acuerdo con la carretera entre Panamá y Colombia. Que se siga por vía marítima y aérea. Y que el tapón del Darién se mantenga virgen y se mantenga ese pulmón allí, que por algo la naturaleza lo puso. Así que para que ya estemos claros que nuestra posición geográfica, Panamá puede hacer un tramo como Inglaterra, Francia, sí también podemos hacer muchas cosas, así como hicimos el canal, podemos hacer eso, nada más falta voluntad y plata, ¿no? Que nos vayamos por debajo del mar y lleguemos hasta Colombia y nos comunicamos con América del Sur por tierra, perfecto. Un tramo de ferrocarril puede ser, claro, un buen proyecto. Así que bueno, ya vemos las vertientes, ya vemos la carretera transísmica que atraviesa el istmo, por eso hice la pregunta, ¿qué es un istmo? Y vemos cómo el canal de Panamá, el ferrocarril y la carretera transísmica o Simón Bolívar
unen los dos océanos y nos comunican a las ciudades terminales. Ciudades terminales son las que terminan en las costas, Ciudad de Panamá y Ciudad de Colón, ciudades terminales de nuestro istmo de Panamá, en la zona más angosta de la geografía panameña. Tercera pregunta, a ver quién contesta la tercera pregunta. Lo mismo, profe. Dele, Francisco. La tercera pregunta dice: ¿cuál es la superficie total del Istmo de Panamá? El Istmo de Panamá tiene una superficie total de 75.517 kilómetros cuadrados. Es correcto. 75.000, exactamente. 75.000, poco más de 75.000 kilómetros cuadrados. Pequeñito, mismo territorialmente pequeñito, todo concentrado en esta franja de tierra. Recuerden que Panamá, el istmo de Panamá, según estudios geológicos, es el último en emerger de la cadena montañosa que venía de México. Y cuando nosotros unimos los dos continentes o subcontinentes, ¿no?, los dos bloques de tierra más grandes, que es América del Norte y América del Sur, se crean los dos océanos. Por eso la salinidad del Caribe no es la misma salinidad o nivel de salinidad que el Pacífico. El Caribe tiene más sal. Y nosotros, cuando se divide antes había una conexión allí natural, ¿no? De que conectaban, cuando no estaba Panamá, las aguas pasaban para ambas, lo que son hoy los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Pero cuando Panamá bloquea, cambia el clima del mundo. El istmo de Panamá cambió el clima del mundo. ¿Por qué, profesor? Porque las corrientes que pasaban entonces por el istmo de Panamá dejaron de pasar y llevaron el calor tropical hacia el norte. Y gracias a eso, Nueva York y Londres hoy tienen verano. Porque el calorcito que va del Caribe por las corrientes oceánicas, el calorcito a ellos allá en el norte. Así que nosotros tuvimos un gran papel y una gran función en la formación de los climas en nuestro país. Sí, eso varía. Siempre 75.000, era 700 no sé cuánto, pero yo no sé si ampliaron la frontera, que ahora hay 75.845, qué bueno, que nos hicieron un poquito más grande. No sé si para dónde nos metimos, si más para Colombia o más para Costa Rica, pero era 75.700. En mi época de escuela, los 90, era 75.700 y tanto. Permiso, profe. 7.845. 75.000, repíteme, por favor. 75.845 es el actualizado. Ah, perfecto. Mejor. De repente esos datos son más precisos ahora con más tecnología. Que en mi época de estudiante de geografía, que me decían que era 75.700. Qué bien, que somos más grandecitos, pues unos metritos más. Entonces, el papel fundamental del istmo de Panamá jugó un importantísimo protagonismo en la sucesión de especies y la comunicación del hombre americano que venía las teorías dicen que viene del norte hacia el sur, y por aquí entonces pasaban especies, y se convierte Panamá en un puente de tránsito que unía toda la zona norte con la zona sur, desde animales, plantas y el mismo hombre y los grupos humanos que se fueron formando dentro del continente y que poblaron nuestro continente y nuestra adaptación. Por eso nuestra posición geográfica juega un papel muy importante en la riqueza natural, cultural y comercial de nuestro país. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Seguimos entonces con la cuarta. ¿Quién voluntario? Profe, la cuarta habla sobre los límites actuales de la República de Panamá. Claro. Donde al norte limita con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con Costa Rica. Es correcto. Eso es inamovible. Ahí estamos. ¿Saben por qué le pregunto a veces que el profesor pregunta estas tonterías? Porque a veces las tonterías no las sabemos. No sabemos ni dónde está ni el norte. Entonces es muy triste no saberlo, ¿no? En el norte está el Mar Caribe, en el sur el Pacífico, en el este está Colombia, en el oeste está Costa Rica. Ya, perfecto. Así mismo. Una cosa básica que aunque sea muy basiquita, hay que tenerla presente y repasarla.
para saber dónde estamos ubicados. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ¿quién más? Ángel. Ángel está por ahí. Yo, profesor, yo la puedo leer. A ver. Sí, profe. Prepárate para la siguiente, Ángel. Pues. Dale, Aldo. Yo, ok. Parece que este es muy interesante porque yo en este término yo quedé un poco confundido con información que me daban dos versiones. Dice, ¿qué significan los términos? Sí, ¿qué significan los términos prehispánico y precolombino? Dice, como prehispánico se denomina todo lo relacionado con el periodo previo a la llegada de los españoles a América y a la dominación y colonización de buena parte del continente por parte del hombre europeo. Pero también se le conoce como periodo precolombino en alusión a la llegada de Cristóbal Colón. Correcto. Es decir, que son sinónimos. Son sinónimos en alguna, sí, es la llegada del foráneo, por decirte. Pero dice, el periodo precolombino es el Istmo de Panamá, comprende alrededor de 10.500 años y hace referencia a la llegada de los primeros pobladores de América, estableciendo ciudades, tribus y civilizaciones. Correcto. Sí, lo que pasa es que en la historia hay muchos debates por develar el pasado, cómo fue, y también hay muchos ánimos de exaltar la figura de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón murió pobre. Esteban, a ver si acomodas el micrófono, porfa, que se oye como un ruido. Gracias. A Cristóbal Colón no se le dio como la relevancia que se le debió dar según muchos historiadores, porque Cristóbal Colón muere pobre en Valladolid, muere como nada que ver, y fue el que abrió el camino para que se enriquecieran muchas familias y muchos reinos del mundo, sobre todo España, ¿no? Entonces la gente, para diferenciar prehispánico, Hispania era el antiguo nombre de España, de donde evoluciona el nombre España, de Hispania, como el nombre más auténtico, o otra lengua, latín, ¿no? Hispania. Por eso nosotros somos hispanos, hispanohablantes. Entonces ponen el término pre, que antes, prefijo pre, antes, prehispánico, para darle relevancia antes de España, el periodo que está antes de la llegada de España a América. Pero también otros lo acuñan como precolombino, para darle más relevancia a Cristóbal Colón, que fue el que llegó primero a América. O sea que es lo mismo, ¿no? El periodo antes del encuentro de los dos mundos. Es exactamente lo mismo. Cuando estaba la América virgen, que no había llegado ningún europeo, entonces ese es el periodo prehispánico o precolombino, solamente que precolombino hace alusión a el almirante Cristóbal Colón, y prehispánico hace alusión a Hispania o el reino de España, a la cual pertenecimos por más de 3 siglos. Por eso tuvimos un periodo colonial mucho más largo que lo que tenemos de república. Entonces, solamente son sinónimos, exactamente, Lorena, son sinónimos solamente que hacen alusión a dos términos diferentes, antes de Cristóbal Colón o antes de España, pero es lo mismo. Entonces es bueno tenerlo presente para que sepan cuando tenemos algún tipo de artículo, noticia, lectura, vamos a alguna charla, de lo que nos están hablando, que es lo mismo. Se dice, en el periodo precolombino se dio tal cosa, ya sé que es antes de la llegada de Cristóbal Colón con todos los españoles. Acuérdense que está en discusión que Cristóbal Colón es español, es genovés, es no sé qué, entonces si es italiano, si es español. Entonces se acuña, entonces como está en ese debate, hombre, vamos a poner antes de España, que era la que mandaba en América. Entonces después es prehispánico. Así que se puede usar los dos, son términos correctos dentro de la historia. Siguiente, por favor. Yo, profe. Diga, Ángel. Mencione la zona o región arqueológica en que se divide el Istmo de Panamá. Ajá. En la región occidental, Parque Arqueológico de Nancito y Sitio de Barriles. Y Parque Nacional del Volcán Barú. Región central, el Sitio Conte, Cueva de Ladrones, Parque Arqueológico El Caño. Y en la provincia de Colón, el conjunto monumental de Portobelo y el fuerte de San Lorenzo. Ajá.
¿Quién más encontró material sobre esa pregunta? Profe, también una de las cosas que investigué decía que en Coclé también hay un lugar arqueológico que se encuentra cerca de la bahía de Parita, que dice que son fechas de trabajo de cuando se trabajaba oro y cerámica en el lugar, que son aproximadamente entre 450 a 900 años después de Cristo. Dice Correcto. que el sitio ha permanecido intacto más o menos desde 1940. Qué bueno que leíste. Sí, correcto. Esa zona es muy rica. Es que el Pacífico, como era muy tranquilito, hay como hubo más asentamientos prehispánicos o de pueblos indígenas en la costa pacífica, por eso hay mucho por descubrir todavía. Ok, les comparto un momentito la pantalla para hacerle ustedes saber que las 3 zonas en que se ha dividido el país en forma arqueológica son exactamente, bueno, 3. Hacia el oeste, el Gran Chiriquí, que comprende Chiriquí y Bocas del Toro. Hacia el centro, el Gran Coclé. Y hacia el este, el Gran Darién. Estas 3 zonas son las zonas de hallazgos más importantes del país, en la que el Gran Coclé es la que más ha aportado, ¿se puede ver la pantalla? Todavía no. No, todavía, profesor. El mapa no lo ven, no se puede ver. Déjame ver, creo que ahora sí. ¿Me avisan? Ahora sí. Sí, profe. Bueno, aquí tenemos el mapa de Panamá. Las 3 zonas más importantes son, ya le dije, el Gran Chiriquí al oeste, Gran Coclé en el centro, Gran Darién al este. Entonces, la que más ha aportado descubrimientos y hallazgos es el Gran Coclé, que de hecho una de las provincias de nuestro país se llama Coclé, esta que estoy señalando aquí de la región central, porque fue la sede donde hasta el momento, pues digo siempre hasta el momento, porque todos los días hay descubrimientos nuevos y no sabemos con qué nos salga Chiriquí o Darién, que no ha sido tan explorado como Coclé. Hasta el momento, Coclé fue la sede de los asentamientos más importantes y ricos que se han descubierto hasta la fecha. Es aquí donde está el sitio Conte y está el Parque Arqueológico del Caño, donde encontraron ese pocotón de piezas de oro que les hablé en la primera clase. Entonces, Coclé, la provincia de Coclé, se siguió llamando desde la época prehispánica, imagínense, lleva ese nombre y los españoles nunca se lo cambiaron, porque la cultura coclera es tan fuerte que todavía el territorio hasta el sol de hoy sigue llevando el nombre de sus ancestros. Entonces, aquí están las 3 zonas en que los arqueólogos y científicos han dividido el país. El Gran Coclé influyó hasta la península de Azuero, que es acá al sur, que incluye sur de Veraguas, Los Santos y Herrera. Todo esto tenían comunicaciones y tenían similitudes, por eso están clasificados de esta forma. Las similitudes que encontraron en el Gran Coclé hacia la zona central del país, como figura más avanzada, como estructura social más avanzada, influyó en las culturas o cacicazgos o asentamientos prehispánicos ubicados en el sur. En el área de Los Santos tenemos el descubrimiento arqueológico en el Cerro Juan Díaz y en el Valle de Tonosí y Macaracas, donde existen grandes descubrimientos familiarizados al Gran Coclé, al sitio Conte y al Caño, que están un poquito aquí al norte. Esta zona aquí al sur no se parece. Los elementos artísticos de oro y de alfarería, o sea, de barro, no se parecen a los encontrados en Chiriquí, en la zona que mencionó el compañero Ángel, Volcán y Nancito. Están por aquí, Nancito está más abajo y Volcán está en la cordillera a más de 2.000 y pico de metros sobre el nivel del mar. Y tampoco se parece a lo encontrado en Darién, por eso que la zona está identificada por su estilo, ¿verdad? Y la zona esta. Todo lo que se encontraba por aquí se parecía, pero ya había como una frontera
imaginaria entre los pueblos, en donde acá había otro tipo de expresiones artísticas que habla de una estructura social diferente a la del este y a la del oeste. Por eso que las zonas se han clasificado para, con el fin de establecer esas diferencias. La zona central tiene un estilo propio y la zona del oeste y la del este tienen otros estilos, que siendo Panamá un país, miren, tan chiquito, hay muchas variantes dentro de los grupos humanos aborígenes, o sea que es lo que nos habla de una riqueza cultural que existió en nuestro istmo de Panamá antes de la llegada de los europeos. Coclé por la minera, profe, sí, ahí está la minera. Coclé tiene grandes yacimientos. Coclé y Veragua tienen grandes yacimientos de oro. Veragua tiene de cobre, uno de los más grandes del mundo, tiene Veraguas. Y Coclé y Los Santos tiene oro, mucho oro. Ahorita Petaquilla, creo que no me acuerdo cuál es, Minera Panamá, la que está en Coclé, y en Los Santos, en el Cerro Quema, frontera con el distrito de Tonosí y Macaraca. Miren cómo son nuestras lenguas también, que nosotros conocemos en la capital de Venezuela, se llama Caracas, y hay un distrito en la provincia de Los Santos que se llama Macaracas, solamente con el ma adelante como prefijo se diferencia del nombre de la capital venezolana. En Venezuela hay un estado que se llama Guárico, con R, Guárico, y en Tonosí hay un corregimiento que se llama Guánico, solo varía en la N, tiene hasta el mismo acento en la A, en la primera A, Guánico y Guárico. En Venezuela está Aragua y en Panamá está Veragua. O sea, hay una similitud de nombre. Nicaragua, Managua. Imagínense en todas las lenguas que venían y se hablaban. Si nosotros nos ponemos a descubrir las similitudes, son muchas. Y el lenguaje habla, esas similitudes de lenguaje o de palabras, habla de que había una comunicación entre los pueblos indígenas del continente. Ven que esos datos son interesantes, irnos más allá, explorando de cómo existen similitudes de pueblos que nosotros ni pensábamos que se conocían. Seguramente sí se conocían muchos pueblos, y si nos metemos a investigar y a darle cancha a esto, es fascinante lo que nos vamos a descubrir, lo que vamos a descubrir. A mí me llamaba siempre la atención eso de Caracas y Macaracas. Caracas siendo una capital mundialmente conocida, y Macaracas un pueblo pequeñito en la provincia de Los Santos. Igual Guánico y Guárico. Increíble, ¿no? Y así cantidad de nombres que tenemos como similitudes. Siguiente pregunta, muchachos. ¿Quién me la contesta? Profe. Dígame. Bueno, la siguiente pregunta es: enumere los cacicazgos más importantes que encontraron los europeos al llegar al Istmo de Panamá. Ajá. Yo encontré 3 cacicazgos que son el cacicazgo indígena orientales, cacicazgos indígenas en la región central, cacicazgos indígenas en la región occidental. Cacicazgos, o sea, me metí más en el tema, y el cacicazgo se denomina del cacique, los caciques de los indígenas, o sea, la comunidad indígena. Ellos no creen en lo que es el presidente de la república, ellos son totalmente aparte del país, tienen su jefe, su cacique. Exacto. Entonces, el cacicato dice que es una forma organización social y política de las comunidades indígenas o tribus, y siendo minotarios en los países europeos. O sea, en Europa no logramos ver tanto los que son los indígenas, sino en otras partes del planeta, por el mundo. Y entonces, sí, bueno, eso fue lo que encontré del cacicazgos. Perfecto. ¿Quién más encontró otra definición? Yo, profe. Kevin Mosquera. Dale, Kevin. Encontré que estaba Santa María la Antigua en el 1510
Nombre de Dios también en el 1510, Acla en el 1515 y la ciudad de Panamá en el 1519. No, esas son fundaciones españolas. Esas son fundaciones españolas, ese es el tema de la semana que viene. Esas fundaciones seguramente las encontraste porque se fundaron sobre, la mayoría, ¿no? Sobre pueblos que ya existían indígenas. Profe, dígame. yo conseguí que los cacicazgos indígenas en la región central se encuentran en la parte central del istmo y vivían un número plural de naciones indígenas que no compartían el lenguaje ni características fenotípicas comunes. Las crónicas españolas apuntan que los cacicazgos mantenían constantes enfrentamientos bélicos, entre ellos por el control territorial. Exactamente, sí, ellos tenían su tiki-tiki, ¿no? Como tenemos ahora, siempre ha habido problemas. Profe, una pregunta, ¿qué es cierto que le llama, o sea, Cristóbal Colón por estar buscando las tierras indias, la tierra india, pues, él estaba buscando la India. La India. Por casualidad se encontró el istmo de acá en América y le puso, o sea, como tienen como, no sé si él estaba buscando las similitudes o algo así, ya él sabía, y le puso, o sea, indios a los indígenas, a los aborígenes. Sí, los llamó indios, sí. Ellos, no solo Cristóbal Colón, por eso que eso vino un gentío, esas 3 embarcaciones, las 3 carabelas. Entonces sí, él erróneamente lo acuñó, los primeros años, se acuñó las Indias. A nosotros, ¿por qué Cartagena se llama Cartagena de Indias? Porque en España hay una zona que se llama Cartagena, pero para diferenciarla de allá, Cartagena de India, nosotros nos llamaban Indias. El Consejo de Indias era una organización también que una autoridad. Cuando veamos el otro módulo, vamos a ver cómo fueron esos términos acuñados erróneamente. Recuerden que Cristóbal Colón buscaba las especias de la India, la riqueza de Asia. Él creía que iba a irse por la ruta opuesta de Marco Polo. Marco Polo era el gran descubridor que ya había ido a Asia. Entonces, como traía Marco Polo tanta riqueza, la seda, telas hermosas, y traía también a Europa, a las cortes europeas, valiosas especias, como la pimienta, que valía oro, la canela, todo eso enriqueció la gastronomía europea. Entonces se daba mucha plata a los comerciantes que traían esas especies, porque los europeos estaban cansados de comer lo mismo. Entonces se vendía muy caro, y los descubridores, que eran comerciantes, se hacían muy ricos vendiendo a sumas exorbitantes este tipo de mercancía. Esos viajes de exploración incitan o inspiran a Cristóbal Colón a descubrir o a seguir buscando, a buscar rutas nuevas para encontrar productos y así enriquecer la corona española y de su bolsillo, ¿no? Entonces él va donde los reyes, él va primero a Portugal y Portugal le dice: no te voy a financiar. Después va a España y los españoles, los reyes dicen: ya, yo te voy a financiar, nada más tengo para 3 barcos, monta ahí los almirantes que te van a acompañar y dale, y me traes lo que encuentras. Entonces, como no había comunicaciones como ahora, Cristóbal se echó a la mar y se encontró con una masa continental. Se dio cuenta que éramos continente ya casi en el 4.º viaje, porque acuérdense que él llega primero a Bahamas y a República Dominicana, esa zona. Primero él comienza a explorar las Antillas. Allá se encontró también indígenas. Y ya a Panamá viene en el 4.º viaje. Es que recorre desde Honduras, que el Cabo Gracias a Dios, hasta la costa norte de Venezuela. Ahí es el recorrido de Cristóbal Colón, que visita esta franja de tierra firme y se da cuenta él de la maravilla que había descubierto, que ya no era simples islas, sino que ya era una tierra muchísimo más grande. Y es ahí donde Cristóbal Colón le da el nombre a Bocas del Toro, la bahía de Almirante, se llama Almirante, porque ahí estuvo el gran almirante Cristóbal Colón. Le coloca Isla Bastimentos, porque ahí se abastecían, una isla con agua dulce, llenaban los barriles y toneles de agua dulce para las embarcaciones, ahí en Bastimentos, Bocas del Toro. Y Veraguas también, Veragua le puso Cristóbal Colón Veragua. Y Portobelo, cuando llega Colón, que él ve la bahía de Portobelo, se maravilla con la gran belleza natural y el turquesa, ese bello del Caribe, que todavía guarda la bahía de Portobelo,
y le pone un nombre italiano. Portobelo significa Puerto Bello en castellano. Todos esos nombres que tenemos muchas zonas en el país se las dio Cristóbal Colón, señores. Después hablaremos más adelante de esa influencia española y todos esos hallazgos que Cristóbal, pero sí se confundió, dijo que iba para las Indias. Los cacicagos, ¿quién más tiene algo de cacicago que vamos, que nos está comiendo el tiempo? Ahorita son las 9:22, todavía nos queda. De la idea. Profe, yo encontré lo que fue, yo le digo, los principales pobladores originarios del Istmo fueron dizque, los primeros, los nahuas y los mayas provenientes de México y América Central, quienes se situaron al oeste del Istmo y gran parte del litoral pacífico. 2. Los chitbas, originarios de Colombia y las tierras andinas, quienes se ubicaron en la parte este del Istmo de Darién. Y los 3, chipchas, disculpe. Y los caribes de las Antillas, quienes se asentaron en las costas atlánticas y en el Golfo de Darién. Estos 3 grupos fueron los que se encontraron los conquistadores españoles, divididos más o menos numerosos, se estima que de 60 tribus. Las más importantes distribuidas de la siguiente forma: al norte, la de Coiba con el cacique Semaco, extendida desde el Golfo de Urabá hasta el puerto escocés. La de Careta, Urabá. La de Careta, que tenía por vecina a su enemiga la tribu Ponca. Esa para la zona del Darién. Correcto. Al suroeste, Guarecua. Al sur existían numerosos pueblos como los Chiapes, Chitarraga con el cacique Tumaco y Terarequi, que habitaban en el archipiélago de las Perlas, y finalmente la tribu Cueva. Eso fue lo que yo encontré en los primeros cacicazgos que encontraron los europeos. Es correcto, eso tenían sus nombres, gracias Aide, muy completo. Es correcto, los cacicazgos tenían sus nombres y tenían sus dominios, ¿no? Tenían las zonas de Kevin, si te fuiste por otro lado ya, las fundaciones esas son españolas, las que usted nombró, pero ellos tenían sus organizaciones y sus estructuras. Siempre es bueno saber que ellos estaban organizados, no vivían por ahí al libre albedrío, no, tenían su estructura social. Siguiente pregunta, muchachos. ¿Quién me contesta la siguiente? Comando. Yasuri. Bien, viene Katiuska. Menciona sus actividades económicas y de subsistencia. Yo conseguí la agricultura, ya que Panamá cuenta con el 25% de los suelos fértiles para la agricultura y un clima envidiable que propicia los mejores cultivos. También las exportaciones, ya que las principales exportaciones agrícolas son los balnearios o guineos, el azúcar, el café, el maíz, el tabaco, camarón, aceite de pescado y manufacturas textiles. Durante 2009, Panamá exportó 16.209 millones de dólares según CEPAL, lo que convierte en el principal exportador de Centroamérica y el 10º a nivel latinoamericano. Las importaciones, ya que la mayor parte también proviene de Estados Unidos, entre las que se encuentran minerales, combustibles, metales y sus manufacturas, maquinarias, productos químicos, equipos de transporte, eléctricos y electrónicos, papel, plásticos y productos alimenticios. Industria, también porque la economía, la política económica de Panamá se basa en el sector terciario, siendo uno de los países más precoces en utilizar esta política. Este sector representa el 75% de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, ha existido un aumento significativo del sector industrial y de construcción. Ok, pero ahora de que estaba preguntando, Katiuska, perdón que te corte, era en los métodos de subsistencia de ellos, de los indígenas. Ok. Ya. Profe, yo sí encontré una. ¿Cuál? De los que dije en Antito, la número 1 de los nahuas y mayas,
La cultura de ello era según los monolitos de piedras encontrados en barriles de Chiriquí. Esos eran centros ceremoniales. Okay. Estamos hablando de cómo ellos se sostenían económicamente. Yo, profe. Dígame, Lini. Profe, habla de la subsistencia de Taina, fue la agricultura de la yuca o mandioca. Ajá. Las condiciones, dice que ecológica de la isla del Caribe, la caza, la pesca, la recolección también era una de las actividades de la economía indígena. Es correcto, es eso. La pesca de pequeños mamíferos, iguanas, caimanes, culebra. Ajá, la recolección de productos marinos y frutas, y la pesca de gran variedad de peces, tortugas y mariscos, que se realizaban en canoas hechas de troncos ahuecados, y así se desarrolló y solo se criaban perros mudos que servían de alimentos a los taínos. Taínos, exacto. Ellos vivían de la pesca, la recolección, la cacería y la agricultura. E implementaban el comercio con otras tribus con el trueque o el cambio de producto, el intercambio. Sí comercializaban productos. Inclusive se ha encontrado hasta que comercializaban esmeralda con Colombia. Imagínense. Entonces, los productos de comida, pero también productos de lujo, como las esmeraldas, porque en los yacimientos del Gran Coclé se han encontrado pendientes de esmeralda con oro. O sea que tenían un contacto con Sudamérica, y Colombia se deduce, ¿no?, que es con Colombia por el tipo de material que abundaba en esa zona de Sudamérica. Sí, profe, porque las iban a los ríos con la batea a sacar pequeñitos, yo le digo, moléculas de oro que encontraban y las recolectaban. Sí, ajá, era como un polvillo. Entonces, con eso también comercializaban y hacían sus shakiras, sus aretes, y lo comercializaban. Exactamente. Es correcto. Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Quién más? De la siguiente, por favor. Profe, los grupos indígenas que yo le pregunté, ajá, que hay, o sea, en internet salen disque 6, 7 u 8. Yo solo puse 7. Sí, los principales. Los Nove, los Bugle, los Guna, los Emberá, los Gunán, los Bribri y los Naso. Pero también me salió uno que dice que Bocota. Sí, también, pero han desaparecido. Sí, y esos grupos se dividen en 4 principales: los Guna con los Emberá, los Emberá Gunán, los Nove y los Bugle, los Bugle, los lados Teribe, Bribri, Naso. los Nasos. Naso, y Teribe. eso fue. Exactamente, esos son los principales grupos que existen en la actualidad, correcto. Ajá, la siguiente pregunta es la número 10. ¿Cuáles son las comarcas que encontraron ahí? Geografía política de Panamá, a ver. La provincia de Bocas del Toro, 49.294 indígenas. ¿Pero qué comarcas? ¿Dónde están las comarcas? ¿Cómo se llaman? Especialmente el pueblo Novebugle, que había en algo. ¿Cuáles más hay? Yo le puse, ¿cuáles son las comarcas actuales en la República de Panamá y en qué zonas se encuentran? Profe, yo conseguí la comarca Cunayala, conocida anteriormente como la comarca de San Blas, y se ubica en la costa nororiental del país, y su cabecera es el Porvenir. La comarca Emberá-Wounán, que se encuentra ubicada en el territorio que pertenecía a la provincia de Darién, y su cabecera es Unión Chocó. Correcto. La comarca Nagbe-Buglé, que está ubicada en la parte occidental del país y ocupa parte de los territorios que pertenecían a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Su cabecera es Buabidí. La comarca cuna de Madugandí, que se encuentra en la cuenca del
alta del río Bayano. Madugandí es un corregimiento del distrito de Chepo, provincia de Panamá, y su cabecera es Acuayala. Y por último, la comarca cuna de Guargandí, que se localiza en la provincia de Darién, en el curso superior del río Chucanaque. Políticamente es un corregimiento del distrito de Pinogana. Correcto. La presencia indígena en Panamá está organizada políticamente para darle precisamente esa protección a estas etnias aborígenes que mientras otros países avasallan y le quitan tierra, nosotros hemos logrado tener una política un poco más noble con los indígenas en darle esos territorios y otorgarles autonomía. Como dijo una compañera hace un rato, que ellos no creen en presidente de la República, no, sí tienen que estar bajo las leyes de la Constitución panameña, pero tienen una autonomía dentro de sus zonas. Y estas regiones comarcales delimitan y protegen a que el colono, o sea, la gente que los agricultores, el inversionista, no vaya y se meta a hacer lo que le da la gana y les quite las tierras, que ha pasado mucho en muchas zonas de nuestra América, que se han apoderado de tierras que le pertenecían a los indígenas, protegiendo su forma de vida, su cultura y su territorio. Por eso es que las comarcas están delimitadas para que ellos vivan con su estilo de vida y dentro de sus jurisdicciones. Cerramos entonces con la última pregunta. Este es bien fácil. Algo que podemos ver. ¿Quién es Anthony Ebrahim? ¿Estás ahí, Anthony? Se durmió Anthony. No, profe, dígame. Ah, bueno. La 11, ¿cuáles son los elementos que identifican distintivos artísticos, culturales, lo que tú quieras, que identifican al mencionar por lo menos 3? Bueno, yo encontré el iconina, creo que se dice así, que es la fiesta de la perforación de la nariz. Dice que esta fiesta consiste en la perforación del tabique nasal de la niña. Pero en la etnia, ¿cuál etnia? ¿Cuál es lo que se perfora la nariz? Oye, aquí facilito. Cuna, ¿no son los cunas? No, yo dije lo en verá. Ah, la emberá, dale. Se realiza en los primeros meses de la niña en un primer momento. La persona encargada de hacer la perforación efectúa una cirugía en la nariz en donde se le coloca un hilo embebido con aceite de coco a fin de evitar una infección. A los días se le coloca una argolla, la cual se le cambia a medida que la niña crece. ¿Qué otro distintivo? Distintivos muy visibles que son muy famosos. Dentro de la artesanía de los emberaguanán, que usan trabajo de madera como piraguas, bancas, remos, tapas de olla y también trabajan en la tagua. Correcto, uno de los más bellos. ¿Quién más? A ver, ¿quién? Ajá. Y dentro de la cultura de los Nave también se puede destacar sus casas, que son hechos con techo de hierba o de zinc o de piso de tierra. ¿Alguien más? Algo icónico de la cultura. Tiene Francisco. Bueno, yo tengo aquí de los Unayala. Ajá. Dice social. La antigua estructura social de los gunas se ha ido fortaleciendo a través de sus congresos locales, comunidades y generales comarcas. Mantienen una fuerte cohesión de grupos y han podido conservar el poder de decisiones sobre las actividades que realizan en su territorio. Dice la cultura, dice la tradición que todos ellos procedían de un lugar llamado Culibún Yala, donde la música y la danza fueron desarrolladas en su máximo esplendor en la ribera de los ríos Culibún. Los moradores de aquel lugar se distinguieron por ser cultivadores de la madre tierra. Francisco, pero cuéntanos 3 distintivos al menos, porque me estás narrando un contenido ya mucho más
extenso, 3 distintivos, o sea, ¿qué distingue? Ya que estás hablando de los cunas, ¿qué lo distingue a ellos visiblemente? ¿Qué encontraste que lo pueda distinguir? Bueno, le voy a hablar de la religión, dice, espiritualmente practican sentires y convicciones de tipo trascendentalista. Se consideran hombres de oro o Olotule. Eso es lo que significa en su idioma. ¿Y qué más qué encontraste que los distingue a ellos y que tú cuando los ves tú dices él es un cuna o esta es una indígena cuna? Su vestimenta. Claro. Su vestimenta. ¿Qué tienen en la vestimenta que es muy famosa? Bueno, usan bastante el color rojo con el anaranjado. Esos colores llamativos, pues. Exactamente. Y lo que se ponen en los brazos, las chaquiras y esos artículos. Eso es adorno, claro que sí. ¿Quién más? Para cerrar, que ya tenemos el tiempo. Oigan, señores, la mola. Dígame, Katiuska. Hola. Iba a decir, Katiuska, algo. Profe, el que yo conseguí el pueblo Nakbe Buglé, que ellos se identifican por una cultura única con ligeras variantes regionales y los rasgos más distintivos de esa cultura lo constituyen su organización política, social y familiar, su tradición histórico-religiosa, sus manifestaciones folclóricas, artesanía y vestimenta. Correcto, exactamente. Bueno, siempre cuando les pregunté, por eso que puse entre paréntesis, artísticos, culturales o artesanales, sociales o religiosos. Hay indígenas que se distinguen más por una cosa que por la otra, por los vestuarios, por las comidas, por los ritos, la danza, por su arquitectura o la artesanía que fabrican. Así que siempre, ahorita que tenemos ya el ojo un poquito afinado, aprendamos entonces o destaquemos cómo diferenciar y cómo valorar a nuestros indígenas panameños. Profe, en artesanía estaba la chaquira, la mola, estaba también la orfebrería, los sombreros Panamá. Claro, los tejidos vegetales, las bolsas que ellos hacen, las chácaras que llamamos, cebaderas, que son unas bolsas tejidas muy bellas que hacen en los Novebuglé, muy valiosos. ¿Cómo es que se llama? Naguas, el vestido que usan las mujeres. El vestido de la que usa Nagua es la bata que usa la indígena Nove, correcto. Una bata ancha. La paruma, allá en Darién, exactamente. A ellos le decían el crack, que es la chácara tradicional. Exactamente, tejida de vegetales con labores geométricas. Bueno, muchas maneras vieron cómo distinguir nuestros indígenas y sus artesanías y sus expresiones. Bueno, chicos, para cerrar, ya tenemos el tiempo, de que tienen otra clase. Les voy a estar subiendo el próximo cuestionario porque vamos a entrar en el módulo del encuentro de las culturas hispánicas con las culturas aborígenes. Ya viene entonces el periodo español de la colonia española, 360 y pico de años que fuimos colonia española. Estuvimos bajo la corona, el reinado de los europeos. Así que para el próximo lunes nos vemos con el tema de la época colonial hispana. Profe, ahorita que menciona eso, Ajá. usted que es tan culto, a mí me llama la atención que la palabra colonizar suena, o sea, por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿de casualidad esa palabra viene por lo que él hizo en América? Colonizar es establecer colonias o dominios. Pero no tiene nada que ver con Cristóbal Colón. Relativamente no, o directamente no. El apellido Colón es un apellido, ¿no? Ya. Sí, pensé que o muy probable. Y Colón tampoco fue que estableció ningún dominio, él fue descubridor. Nunca fue gobernante. Ya los gobernantes fueron los reyes y su gente. Okay. Pensé que pudo haber sido un término, por ejemplo, como precolombino, que con el tiempo se empezó a utilizar. Ya entendí. Claro, pero de todas maneras voy a ahondar un poco en el tema de la etimología, que es el origen de la palabra,
para ver si tiene alguna relación que puede que haya una correlación allí del término, del apellido con el término colonial. Sí. Ay, gracias, profe. A la Muy buena orden, la clase. ¿verdad? Qué chévere. Yo digo que la colonia, porque en la colonia los romanos tenían colonias también, y Cristóbal Colón para la época romana no estaba ni por todo eso, así que no había ni nacido. Y se usaba ya colonias romanas. O sea, los romanos usaban esa palabra. Sí, O los españoles para referirse. cuando se referían a lugares donde ellos ya habían llegado a su dominio, ponían colonias romanas. Parece que Grecia y Roma es la cuna de nuestra civilización, que optamos muchas formas de gobernante y de palabras de todos los griegos y los romanos. A eso lo vamos a explicar cuando veamos ese capítulo español de qué nos trajo España a nuestro continente. Bueno, a ver. Sí, van a la otra clase si tienen clase. Claro, chicos, bueno, saludos, nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana, sigan cuidándose mucho. Gracias, profe, igual, que Dios me bendiga. Gracias, chao. Muy buena la Chao. clase, interesante. Gracias, Muy bien. profe. Chao. Que pase buen fin de semana. Igual para todos.